Buenos días, jovencitos y señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos o las biomoléculas orgánicas, como son las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de las proteínas vamos a hablar sobre las enzimas. Las moléculas o biomoléculas orgánicas o dentro de ellas se encuentran las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las vitaminas, ¿sí? Ahí vamos a ver entonces las primeras, que son las proteínas. Las proteínas son moléculas, macromoléculas, que se encuentran generalmente en estos alimentos que ustedes ven a continuación. Generalmente son de producto animal, y también tenemos en algunos granos. Recuerden que los incas consumían bastante lo que es la quinoa, la kiwicha, ¿no? Y principalmente se encuentran en las carnes. También encontramos en algunos, en algunos, vegetales como el tomate, pero en pequeñísimas cantidades. Se encuentra también en la lenteja, en el frijol, en el garbanzo, pero no como en cantidad, en la cantidad como se encuentra en los alimentos de origen animal. Estas biomoléculas orgánicas están formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, o sea, por CHO. La importancia. ¿Por qué es importante las proteínas? Las proteínas son importantes porque podemos encontrarla en los músculos, en la piel, ¿sí? En la piel, en el cabello, como el colágeno, la queratina, como tenemos en el gráfico. La podemos encontrar también como función estructural en las membranas de nuestras células. Una de la importancia biológica es que cumple función de transporte. ¿Por qué? Porque la encontramos, por ejemplo, en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de la sangre que va a permitir el traslado de los gases de la respiración, el transporte del CO2 y del oxígeno. Del oxígeno desde los pulmones hacia nuestras células y del CO2 desde nuestras células hasta hacia los pulmones u órganos excretores. También cumplen función enzimática. Esta función enzimática comprende todo lo que es en el metabolismo, en la rapidez con la que se desarrollan las diferentes reacciones químicas en nuestro cuerpo. Entonces, esas proteínas van a acelerar las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, el desdoblamiento o cualquier reacción biológica. Muy bien, también cumplen funciones hormonales, ya que las proteínas hormonales, tenemos por ejemplo la insulina, el glucagón, etcétera, etcétera. Son de carácter proteico. Defensiva, como todos sabemos, las proteínas pueden cumplir función defensiva. ¿Por qué? Porque forman los anticuerpos, y los anticuerpos son de carácter proteico. Estructural, como estamos viendo aquí en este gráfico nosotros tenemos proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son las que van a permitir el paso de sustancias grandes con el gasto de energía, ¿no? Van a permitir, y están hay aproximadamente un 52% de proteínas dentro de las membranas celulares. Sigamos. También hay proteínas de reserva. Por ejemplo, tenemos las proteínas que se encuentran en los músculos, ¿no? Y de igual manera, estas mismas proteínas van a dar movimiento. Por ejemplo, tenemos en los músculos la miosina y la actina. Entonces, el rol de las proteínas en nuestro cuerpo son muy, muy
básicas, importantes. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las unidades de las cuales están constituidas las proteínas? Esas unidades básicas se les denomina aminoácidos, que presentan un grupo amino y un grupo carboxilo. Como ustedes ven aquí, esta molécula está constituida, esta es la estructura de un aminoácido, está constituida por un grupo amino, que es NH2, y un grupo ácido. Este es el grupo ácido, que es un COOH, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas, van a estar formados por este grupo. O sea, toda esta parte van a tener. ¿Qué es lo que van a variar? Porque nosotros tenemos 20 aminoácidos, que son 10 son esenciales y 10 no son esenciales. Lo que va a variar de esos aminoácidos es esta parte de acá, ¿sí? Aquí tenemos los 20 aminoácidos, ¿sí? Acá está el grupo amino y acá está el grupo ácido. Alguien me dirá, profesora, ¿pero por qué acá es NH3 y acá es COO si el ácido es COOH? Ah, es que se hidrolizan, ¿sí? Se ionizan, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo hidrógeno viene para acá, se carga positivamente y al perder el protón se carga negativamente. Entonces, por eso. Pero al final este es NH2 y este es COH. Al final es lo mismo, ¿ya? Entonces, como estamos viendo en esta diapositiva, estas partes azules son las que están cambiando. Es lo que corresponde a este radical R que les he mencionado hace un momento. A ver, entonces esto es lo que está variando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y son 20 los aminoácidos. Dentro de ellos hemos dicho que 10 son esenciales y 10 son no esenciales. O sea, los 10 esenciales sí o sí lo tenemos que consumir en los alimentos. Y los otros 10 pueden ser sintetizados en nuestro organismo. Muy bien. Lo que les quiero explicar acá es el enlace peptídico. Muy bien. Ustedes saben que el enlace peptídico, bueno, sí deben saber porque el año pasado han hecho. El enlace peptídico es la unión que une a los aminoácidos. Miren de acá, este es un aminoácido. Este es otro aminoácido, ¿sí? Entonces, estos van a unirse. ¿Mediante qué? Mediante un enlace peptídico. ¿Cómo es la unión? Este aminoácido va a perder un OH del grupo carboxilo o del grupo ácido y este otro aminoácido va a perder un hidrógeno del grupo amino. El OH con el hidrógeno va a formar agua, o sea, va a deshidratar, va a salir una molécula de agua y luego se fusionan y va a formar un péptido. Un péptido. ¿Qué es un péptido? Son la unión de aminoácidos. ¿Mediante qué? Mediante un enlace peptídico. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. Esta es una proteína primaria. Cada una de estas es un aminoácido y cada línea sería un enlace peptídico. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos y 6 enlaces peptídicos. ¿Sí? Uno que le falta unirse a otro aminoácido. Ahora, esa es la estructura primaria, la estructura lineal, donde solo hay enlaces peptídicos. En la estructura secundaria, como esto va creciendo, se va enrollando, pero ese enrollamiento, ¿a qué se debe? A los enlaces, puente de hidrógeno que se va a producir aquí. No sé si habrán visto alguna vez cuando alguien hace crecer sus uñas y han visto que se vuelve así medias,
espiraladas. Entonces, de igual manera, aquí se está espiralando, ¿sí? Se forma una especie de espiral. Esto, mientras más largo sea, miren, acá está la secundaria, esto mientras más largo sea, se va formando otros, ¿qué les digo? Otros tipos de enlaces que son las fuerzas de Van der Waals y los puentes disulfuro acá. En la cuaternaria, mira, cada una de estas terciarias se van uniendo con otras estructuras terciarias y van a formar lo que es la estructura cuaternaria. Esta, por ejemplo, es como la proteína de la hemoglobina. ¿Ya? Continuamos. La clasificación. Las proteínas pueden clasificarse en holoproteínas o en heteroproteínas. Holoproteínas son aquellas que están constituidas exclusivamente por aminoácidos. Por ejemplo, tenemos las proteínas homogéneas globulares y las fibrosas. Dentro de las heteroproteínas se caracteriza porque estas proteínas tienen una parte que está formado por aminoácidos y otra parte que está formada por otras sustancias, por otros macromoléculas. Por ejemplo, las proteínas, glucoproteínas, glúcidos y proteínas, fosfoproteínas, fósforo y proteínas, lipoproteínas, lípidos con proteínas, cromoproteínas, las sustancias cromadas con la asociación de proteínas. Entonces, ahí tienen, a esta parte de acá que no es proteica, se le llama grupo prostético y a esto se llama grupo proteico. Sigamos. Las enzimas son también proteínas. Ya hemos dicho que son biocatalizadores o catalizadores. En su totalidad de estas moléculas son de naturaleza proteica, les hemos dicho, y su función es acelerar las reacciones químicas hasta, hay reacciones que pueden ser inclusive instantáneas. ¿Cuál es el mecanismo de función de esta enzima? Estas enzimas son específicas. Mira, se han dado cuenta que esto encaja exactamente esto. Es como una llave. Este sería como una llave y eso sería como el candado. Encaja justo ahí. Si no es su llave, no va a encajar. Entonces, ¿qué pasa? Este sustrato que va a ser la sustancia va a encajar en esta enzima. ¿Para qué? Para que se produzca la reacción. Una vez que se ha producido la reacción en este caso sería división, ¿no? Digestión. O sea, se separa en dos. ¿Sí? Pero mira, la enzima se mantiene intacta, ¿ya? Ejemplo de algunas enzimas tenemos, por ejemplo, la lactasa. ¿Sobre quién actúa? Sobre la lactosa de la leche, y eso tenemos en el estómago, ¿sí? Hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿por qué? Porque no tienen esta enzima. Entonces, como no tienen esta enzima, no van a poder digerir lo que es la leche. ¿Ya? Tenemos la amilasa. La amilasa es una enzima que va a trabajar exclusivamente sobre los almidones y sobre los azúcares. La pepsina actúa sobre las proteínas. La tialina actúa sobre los almidones. La lipasa actúa sobre los Luego tenemos lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos jóvenes son estas sustancias que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya son pentarias, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Sus unidades se les llaman nucleótidos y están unidos mediante enlaces fosfodiéster. Tenemos, por ejemplo, la composición de un nucleótido. Un nucleótido, que es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está formado ¿por qué? Por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Vuelvo a repetir, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Los tres van a formar y van a dar lugar a lo que es la conformación de un nucleótido. Luego tenemos aquí las bases nitrogenadas. Como les he dicho, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Sí? Estas bases púricas se caracterizan y esas se clasifican en dos, ¿no? En bases púricas y bases pirimídicas. Las bases
púricas se caracterizan porque tienen dos anillos heterociclos. ¿Quiénes tienen? La adenina y la guanina. Las bases pirimídicas se caracterizan porque tienen un anillo policíclico. Por ejemplo, la citosina, la timina y el uracil. Alguien me dirá, profesora, ¿qué es ciclos homogéneos o heterogéneos? Pues debería tener puro carbono, sería homogéneo, pero como tienen nitrógeno son heterociclos, ¿ya? Y el azúcar, que puede ser la ribosa en el caso del ARN, y en el caso del ADN va a ser la 2-desoxirribosa. Y el grupo fosfato que lo conocemos como ácido fosfórico. Entonces, esos tres van a dar lugar a lo que es el nucleótido. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que son los ácidos nucleicos. Miren acá, los ácidos nucleicos. Aquí tenemos el ARN y aquí tenemos el ADN. El ARN, primero vamos al ADN. El ADN es una estructura así como una escalera, pero en forma espiral, ¿sí? Donde los peldaños vendrían a ser las bases nitrogenadas. Mira, ¿se han dado cuenta que siempre el celeste va con el verde? Entonces, citosina, guanina. Y siempre el amarillo va con el rojo, ¿sí? Entonces, adenina, timina. O sea, una purina con una púrica. Una purina con una púrica, ¿sí? Y lo de acá, los costados, serían los grupos fosfatos con los azúcares, ¿ya? Ahora, la mitad de esta estructura sería el ARN. Ya sabemos que la molécula de ADN manda la información genética de herencia, de célula a célula, de generación a generación. Y la mitad de esta escalera sería lo que es el ARN. Y este ARN está constituido, ¿por qué? Por base nitrogenada, por grupo fosfato y azúcar, ARN, ribosa. Entonces, con la diferencia también de que aquí trabaja con la timina y acá trabaja con el uracilo, ¿sí? Entonces, las bases nitrogenadas del ADN serían adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Y acá sería citosina, guanina y adenina, uracilo. Muchas gracias. Se acabó.